Vamos a hablar hoy un poquito de lo que es la inmovilización de paciente, ¿ok? Y recuerden que el contexto de esta información es desastre, ¿sí? Recuerden que el desastre o la medicina del desastre tiene una característica importante, no sé si lo hablamos el día viernes. Es básicamente un desbordamiento de pacientes con respecto al número de rescatistas o con respecto al número de personas que actúan allí. Sobrepasa básicamente la capacidad de respuesta, quiere decir que los recursos son limitados, escasos, posiblemente inexistentes. Entonces usted debe tener ciertas habilidades para, en el contexto donde se desarrolla ese evento, conseguir o realizar la tarea que básicamente le compete en función a cual sea su conocimiento. Hablar de inmovilización es hablar de dos variables bien interesantes. Una es mecánica. Comenzamos a producir o producimos inmovilizaciones mecánicas solo con las manos. ¿Okay? Ya con eso podemos garantizar en alguna medida que ese paciente cumplir la misión que buscamos. Y con dispositivos que definitivamente conjugados, compartidos, pudieran en alguna medida garantizar lo que nosotros buscamos para ese paciente, ¿okay? Que es inmovilizarlo. Ay. Cambiamos el... Volvemos nuevamente a esto antes de comenzar. ¿Cuántos vemos ahí? ¿Cuántas barras vemos? ¿Cuántos fierros? ¿Depende de qué, profe? Estamos claros, ¿no? La misma reflexión del día viernes. Todos tenemos que ver. Y en la inmovilización, o los pacientes que tienen criterio de inmovilización, viene ese problema. Que unos dicen que sí y otros dicen que no. Entonces, cuando hay subjetividad y no hay cumplimiento de normas, al final les voy a decir qué es lo que... Yo tenía aquí que me habían supuestamente conectado. Dame acá ese. Listo. Entonces, estamos claros, 3 o 4. Lo que sí son 3, todos debemos estar de acuerdo que son 3, indistintamente cuál sea su percepción y su preparación, porque para eso hay protocolos de actuación. Pero es que yo creo, no, pero el protocolo dice que A es control cervical y vía aérea. No, pero es que, no, es A, es B, es C y es D. Yo siempre, cuando damos cinemática, siempre pongo 5 puertas. La primera puerta es la A. Después que usted camine ese pasillito de A, abre la B. Es imposible, si no traspasa, si no circula, si no camina, abrir de A a la C. No puede. A menos que evidentemente se haya caído A y usted puede dar paso a la C, porque si no hace C llegando, no hace nada, que es lo que hablábamos ayer. Es la única condición. Cuando tiene una hemorragia exsanguinante, una hemorragia brutal, y ese paciente usted tiene que tratarlo para poder venir a hacer control cervical y vía aérea, porque si no, mientras hace control cervical, vía aérea, percute, ausculta, cuando llega, no sé, y lo dijimos ayer, el torniquete, si lo coloca en estados compensados de shock o antes de que el shock se instale, ese paciente tiene muchísimas más probabilidades de sobrevivir. Si usted llega tarde o se demoró mucho en la evaluación inicial porque no se percató, porque por las razones que sean, y usted coloca ese torniquete en una fase ya descompensada del shock, ese paciente tiene menos probabilidades, ¿ok? ¿Cómo se define a grandes rasgos? La inmovilización es una fijación de pacientes con dispositivos que impiden su movimiento, en lo macro. Y en lo micro, técnica que limita el desplazamiento de un hueso o una articulación lesionada mediante la utilización de un dispositivo. ¿Cuál pudiera ser? Inmovilizadores, en el caso que los tenga. En el contexto de desastre, casi que cualquier cosa permite que usted pueda inmovilizar alguna extremidad, por ejemplo. Con su permiso, profe, permítame un segundito. ¿Esto qué es? Una carpeta. ¿Esto le dicen a esto cómo? Un foley. Ok. Esto me puede permitir a mí en alguna medida inmovilizar un miembro superior. Si yo me saco la camisa y me la pongo aquí con esto, refuerzo un poquito y me voy y tengo una inmovilización improvisada. Esto puede permitir también en alguna medida inmovilizar. Esto es suyo, profe, gracias.
Si entiende más o menos lo que quiero decirle, el contexto normalmente, el conocimiento de la norma básicamente, y el contexto aporta herramientas importantísimas y súper útiles. Una revista, un periódico, las cajas de cartón son herramientas o son accesorios importantes en el prehospitalario, en la calle. Cuando usted consigue un paciente arrollado con una fractura o expuesto a una posible fractura, con deformidad, ¿qué dice la cinemática? ¿Qué tengo? No tengo revista, no tengo el cuaderno de la universidad, no tengo cartón. Casi cualquier cosa, si usted sabe lo que está haciendo, puede garantizarle algo de efectividad y algo positivo a ese paciente. Entonces, cuando vayan a sus eventos, cuando vayan a sus actividades, no, eso que le decía el viernes o ayer, visión de tubo, no, sea holístico en el entendimiento del problema. Piense qué está pasando, 3, 4 segundos, ya entendí qué está pasando. Acuérdense que el trauma dice que usted debe tener capacidad de razonar, de entender, de juntar todo eso y de planificar y de actuar y de ejecutar un plan. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué lo hago? ¿Qué tengo? Yo creo, se lo decía ayer, no hay nada más satisfactorio que hacer las cosas y hacerlas bien, ¿ok? Entonces, tenemos esas dos variables allí. ¿Inmovilizamos miembros o inmovilizamos el paquete completo? Y ya vamos a ver más o menos por qué inmovilizamos el paquete completo. Y les pregunto de una vez, ¿por qué cree que tenemos que inmovilizar a un paciente de esta forma? ¿Por qué? La inmovilización, perfecto. ¿Qué pasa con el dolor? Muchísimas cosas. Primero, un paciente que le duela, ¿cómo tiene su proceso ventilatorio? Alterado, porque entre a quejarse y respirar, entonces ese consumo adicional me produce problemas también. Muy bien, ¿qué más? Mayores complicaciones de las que ya hay, o las que pueden haber, ¿ok? Ahora la pregunta, ¿todos los pacientes que consulten por trauma hay que inmovilizarlos? No, seguro. Trauma no es la transferencia de energía de... No, depende. Muy bien, vamos a ver. Fíjense algo. Una de las, estadísticamente no. En A, ¿qué hacemos en A? Cuando evaluamos, recuerden que la evaluación inicial es la piedra angular. ¿Qué dice la A de la evaluación inicial de trauma? ¿Qué hacemos en A? Vía aérea y ¿qué más? Control cervical, ¿cierto? ¿Por qué control cervical? Porque básicamente o estadísticamente, en función a esa transferencia de energía, existen posibilidades de que esa entidad se lesione. Esto pesa entre 6, 5, 7 kilos y está sujeto básicamente por esta entidad. Si hay una desaceleración brusca, son 7 kilos, que la ecuación dirá cuánto es la capacidad o la liberación de energía. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, hay condiciones especiales, ¿ok? Lo que sí es que todo debe ser estandarizado. Todos debemos hablar el mismo idioma. En Venezuela, en Estados Unidos, en Europa y en la Conchinchina. Todos tenemos que saber que es control cervical, que hay condiciones especiales en los pacientes y cuándo vamos y cómo vamos a hacer la inmovilización. Cuando hay activación internacional, normalmente cada país trabaja con su grupo. Cada país trabaja con su grupo. A veces uno se va, pero normalmente uno tiene su equipo de trabajo. Pero hay algo que se llama marcaje internacional. Todos los equipos que llegan y ven, no, aquí está listo. O sea, la comunicación está estandarizada. Eso es lo que se pretende con la inmovilización a nivel de columna cervical. Que esté estandarizado el proceso, que todos sepamos cuáles son esas condiciones y por qué debo hacer. Fíjense este caso que ya lo vamos a aclarar. Si yo debo alinear el paciente, debo alinear los 3 ejes, ¿por qué tengo que compensarlo? Eso no iría contra la norma. Yo debería ponerlo en su tabla rígida y tratar de inmovilizar a ese paciente, ¿sí o no? Debería, ¿sí o no? No dudemos, ¿sí o no? Si es sí, es sí, si es no, no por esto. Ok, entonces eso es lo que queremos, ya vamos a hablar. A ver, la respuesta era no, de paso. El objetivo de esto, el principal es la inmovilización cervical, es disminuir el movimiento de las lesiones de la columna inestable. Recuerden que hay unos espacios intervertebrales, ¿cierto? En función a cualquiera, caída de altura, desaceleración, se pueden alterar. Si ya se alteró, perfecto. Acuérdense que el paquete, la médula es extremadamente sensible. No hay que impactarla para producir. Solamente un proceso inflamatorio que incide allí puede producirnos, o puede producirle al paciente una complicación.
Entonces el objetivo principal es garantizar que ese paciente, lo decían ustedes ahorita, no tenga mayores lesiones o no tenga más lesiones. ¿Historias hay? Sí. Un día alguien entregando una guardia de un camión de bomberos, lo destacan a la hora de la guardia, se fueron hicieron las cosas, no sabemos cómo la hicieron. El problema es que el paciente termina en una silla de ruedas. Nadie sabe si fue por el evento o posterior al evento. Entonces es importante establecer, les decía en estos días, que el paciente no decide quién lo atiende. La decisión de atender a los pacientes es de ustedes. ¿Ok? ¿Estamos entonces más o menos claros que esto? ¿Cuál es el objetivo? Uno de ellos. Estabilizar lesiones existentes y evitar lesiones secundarias que agravien aún más su estado de dificultad posterior a la recuperación. No sé si les comentaba el viernes que el trauma no solamente es transferencia de energía, sino es un costo económico, es un costo financiero. Y les preguntaba, ¿cuánto cuesta un paciente en trauma en un hospital? ¿Quién termina derogando, pagando esa cuenta? En el mejor de los casos, el Estado, dependiendo del seguro que tenga. Pero ese dinero que el Estado deroga en atender el trauma puede ser de repente invertido en educación, en prevención. ¿Cuántas campañas de prevención ve ustedes en la televisión de su país? La realidad no es que crean que es muy diferente entre ustedes y nosotros. Nada. Y tienen números importantes en cuanto a accidentes ahí. Lo conversábamos el viernes también, creo. Entonces, es importante prevenir, básicamente. Pero a la hora de la acción o a la hora de la ejecución del evento hay que hacer. Entonces, tenemos que garantizar objetivos claros, que es que ese paciente que ya tiene una lesión, o posiblemente la tenga, producto del evento donde está, no salga, y que los tiempos de recuperación puedan ser más cortos, porque eso también deroga dinero. Un paciente que no, o una persona que no labore, evidentemente pierde recursos. Una familia que deje de percibir recursos, y ahí vamos sumando complicaciones. Entonces, siempre vemos el trauma como el paciente. No, el trauma tiene otras variables. Desarrollo familiar, tranquilidad, economía, inversiones, proyectos de vida. Entonces, deberíamos tratar en la medida de las posibilidades de hacer las cosas y hacerlas bien, ¿ok? Fíjense esto interesante, ¿no? Esta información, bueno, uno la maneja. La columna normalmente pudiera soportar aproximadamente 1360 joules de fuerza de transferencia de energía. Eso es más o menos lo que tiene la capacidad de la columna vertebral de sustentar, de recibir, de aguantar. ¿Y cómo sacamos ese valor? Bueno, básicamente todos estamos claros con la evaluación de la energía, del cálculo de la energía cinética, ¿no? Aceleración por masa, por la velocidad al cuadrado entre 2, ¿sí o no? Ok, listo. Esa ecuación, la velocidad que lleva el vehículo, el desplazamiento, el peso del paciente, usted lo eleva a la 2, después que lo multiplique por allá y le va a arrojar un resultado que es liberación de energía. La columna vertebral solo puede, en teoría, sustentar 1360 descargas de energía, pues. Esa es su tolerancia. Y fíjese lo que dice una ecuación que nosotros siempre utilizamos en otras variables. Los deportes de contacto, un accidente moderado, a baja velocidad, la eyección de un vehículo en marcha a una persona de 68 kilos, más o menos es mi caso ahorita, puede producir fácilmente 4080 o 5440 joules de fuerza. Entonces, ¿quién maneja aquí a baja velocidad? Cada vez que uno se monta en una combi de esa, yo vivo trauma. Yo esto solamente espero el mareo, digo, ¿dónde estoy? Entonces, es interesante entender capacidad de sostén versus, estamos hablando de que un chiquito en una bicicleta, 30, 40 kilómetros por hora y una bajadita, se cae, sobrepasa la capacidad casi 3-4 veces de sostén de esa entidad. Entonces, debemos sospechar que en cualquier situación que el trauma esté presente, cumpliendo estas condiciones, usted está estacionado en el semáforo y llega un carro que se está frenando y el celular y pasó ahí a 11, 12 kilómetros y lo impacta por la parte anterior del vehículo, pudiera producir en alguna medida una transferencia de energía equivalente a eso. ¿Estamos claros en eso? La capacidad que tiene la señora columna de soportar algo casi que es
sensible, pero las estadísticas, gracias a Dios, dicen que, bueno, debemos sospechar, pero en muy pocas oportunidades hay complicaciones severas, dependiendo de la cinemática, por supuesto, y la velocidad que implica. Lesiones, ¿cuándo sospecharlas? ¿Cuándo podemos sospechar? Cuando hay traumas, pero si imagínense ustedes, una herida disparada por un proyectil de un arma de fuego en una pierna es trauma. Un empalamiento o una herida infringida por una herida baja también es trauma. En abdomen es trauma. En miembro superior es trauma. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos sospechar que podemos tener una lesión en cervical o en la columna, básicamente? Cualquier mecanismo contundente que produzca un impacto violento en la cabeza, cuello, torso, pelvis. Pelotazo, batazo, patada, caída de altura, caída de sus pies, caída de nivel, desaceleración, aceleración, bruscas, por supuesto. No sé, si la mujer es muy grandota y le pega muy duro al chico, a lo mejor también puede producir en alguna medida una transferencia importante que lesione en alguna medida, ¿ok? Entonces empezamos a ver cuáles son las variables que pueden hacernos pensar. Incidentes que produzcan aceleración o desaceleración. Esa del semáforo, estacionado, yo cada vez que paso digo, va a pasar eso, va a pasar eso, va a pasar eso. Y los estudios dicen que a 11, 12 kilómetros por hora usted es impactado y no tiene apoyacabezas, la situación, gracias a Dios todos los carros desde hace algunos años todos tienen para apoyar ahí. Y recordemos que no es, anteriormente la gente pensaba que era un masajeador, ahora fueron cambiando y diseñando para que usted no crea que es un masajeador, sino que lo use por obligación, porque está ahí, porque es parte del vehículo, ¿ok? Antes lo poníamos y estoy cansado, entonces, bicicleta, moto, colisiona contra objetos fijos, hay una desaceleración brusca, violenta, rápida, va a depender básicamente de la velocidad que lleva la moto y el motorizado cuando sale eyectado, hay varios estadios de lesiones. Flexión lateral o súbita del cuello o torso, esos impactos laterales, usted está estacionado y alguien le llega a muy poca velocidad y lo mueve. Si lleva el vidrio arriba, es una condición. Si lleva el vidrio a la mitad, es otra condición. Hemos visto gente que hemos tenido que sacar ese vidrio ahí a mitad porque definitivamente las cosas se cumplen. El vidrio está abajo, hay otro comportamiento. Entonces, todo eso debe evaluarse en el prehospitalario. La deformidad que tiene el vehículo, cómo estaba en la luna, le dicen ustedes, ¿no? La luna lateral. O sea, todo eso hay que evaluarlo, todo eso hay que entenderlo para presumir que puede tener una lesión, posiblemente tenga una lesión en esa entidad. Caídas de altura, especialmente en personas adultas. ¿Se considera una caída de altura? ¿A qué nivel? ¿Qué dice la norma de ustedes? ¿Cuándo es una caída de altura? ¿Esto es una caída de altura? 1.8. Para usted, la norma más o menos dice que 3 veces su tamaño puede producir lesiones importantes. Entonces, 1.8 dice el profesor. Caídas de altura, esos señores que pintan. Ustedes tienen, he trabajado en algunas obras por ahí y la parte de seguridad camina muy bien, pero muy bien la que he visto hasta ahora. Entonces, no me diga eso, sí, estoy engañado. No, pero la gente que trabaja en los andamios tiene su sistema de seguridad, están andamiados, están asegurados, eso, y ellos tenían tienen una filosofía de tolerancia cero ¿cómo se llama? Al que infrinja la norma de seguridad, pues, el que pase algo, aunque no deje víctimas ni daños importantes, dale para afuera. Entonces es importante establecer caídas de altura, esa gente que cae de pie y usted lo ve que se duele y me duele por aquí y me duele por aquí y me duelen los talones. Lo primero que hacemos es decirle, vente hermano, siéntate. Cambiamos ese vector de fuerza que posiblemente pudo haber sido alterado y complicamos la labor. Entonces debemos estar claros con esa caída, ¿sabe? La edad. Toda persona adulta, nosotros siempre decíamos en Venezuela, cada vez que nos llaman, o no, sí nos llaman porque yo vuelvo ahorita, porque me acaban las vacaciones. Un paciente de 80 años, ay, ¿qué tiene el paciente? No, la edad. Por mí, la edad ya era una razón valedera para la atención. ¿Qué pasó aquí, profe? Energía eléctrica, me parece